¿Qué tal? Te saluda Gabriel Castillo Molina y bienvenido a tu programa teológico La Sana Doctrina. Hoy quiero compartir con ustedes ciertas herramientas que usted puede utilizar como catequista o expositor de la palabra de Dios para poder transmitir una enseñanza sólida que pueda penetrar en el corazón de nuestros hermanos. Usted puede ver, y no es forma de criticar, de que en varias ocasiones existe una exposición, pero muy rara vez se toca la escritura. O si se toca la escritura, se puede hacer de una forma superficial que solamente se lee un versículo, pero ya no se vuelve a la palabra de Dios para poder sacar, extraer el contenido de la escritura. Nosotros queremos colaborar con nuestro Señor Jesucristo número uno, para que nosotros nos nutramos de la palabra de Dios, pero después nosotros debemos de compartir ese mensaje a nuestros hermanos para que su corazón arda tal como lo hizo nuestro Señor Jesucristo con los discípulos cuando iban camino a Emaús. Nuestros ministros, eso es lo que hacen los domingos. Nos leen la palabra de Dios y nos dan explicación de la escritura, especialmente del evangelio. Pero nosotros como laicos que nos preparamos, debemos y estamos llamados a colaborar con ellos para poder transmitir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Así que voy a compartir ciertos elementos que si usted le aplica en su estudio, le digo que puede cambiar radicalmente su apostolado. Y son consejos que a lo mejor usted ya lo hace, o si no lo hace, créame una vez más que le va a ser de mucha ayuda. Número 1. Nosotros sabemos que como expositores y catequistas, nuestra herramienta principal es la revelación. Y la revelación está contenida en la Escritura y en la Sagrada Tradición. Muchos me preguntan, bueno, ¿a dónde está la Sagrada Tradición? Porque sí, tenemos la Escritura, pero ¿a dónde está la otra parte de la tradición? A lo que llamamos tradición apostólica, tradición sagrada o tradición con T mayúscula, tal como lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Número 1. Sabemos que la tradición apostólica se utilizó para escribir el Nuevo Testamento. No todo lo que estaba en la tradición apostólica, en la enseñanza verbal, se puso por escrito y la iglesia lo va transmitiendo verbalmente. Pero también no hay que olvidar que la tradición sagrada nos ayuda a interpretar la palabra de Dios y por eso es muy importante que utilicemos el catecismo de la Iglesia Católica para ayudarnos a interpretar la palabra de Dios de una forma adecuada. Porque en varias ocasiones he compartido que ciertos capítulos de la Escritura pueden ser ambiguos y nosotros necesitamos una interpretación formal tal como la Iglesia nos ha enseñado. También la tradición con T mayúscula lo encontramos en la forma en cómo nosotros celebramos los sacramentos. Cómo celebramos el sacramento del bautismo, la confirmación y usted ya sabe el resto de los 7 sacramentos. Es cierto que han habido ciertos cambios en la celebración de los sacramentos, pero la esencia viene de la tradición apostólica tal como los apóstoles lo enseñaron. Entonces, eso usted lo debe de recordar muy bien. Somos católicos, que somos la religión de la revelación. Y la religión de la revelación que somos nosotros como católicos, ¿a dónde se encuentra? En la Escritura, en la tradición apostólica. Y no hay que olvidar, ¿quién lo interpreta de una forma oficial? El magisterio. No es de que ellos están por encima de la revelación, sino que han sido puestos por nuestro Señor Jesucristo para que lo interpreten de una forma oficial cuando hay ciertos capítulos dentro de la Escritura o en la revelación que pueden ser ambiguos. Ellos hacen de una forma oficial y nos dicen: esta es la enseñanza correcta, porque confiamos que el Espíritu Santo los guía a ellos, ya que Cristo les dijo a los apóstoles que el Espíritu Santo los iba a guiar por el camino de la verdad.
Una vez que los apóstoles ya no están en este mundo, sino que están en el reino de los cielos, los sucesores de los apóstoles, los obispos en comunión con el Papa, son los encargados de seguir enseñándonos de una forma oficial la palabra de Dios. Ahora nosotros como catequistas, como expositores de la palabra de Dios, que no somos parte del magisterio, que no somos parte de la jerarquía, nosotros colaboramos con ellos. Pero debemos de utilizar las herramientas para que no nos salgamos de la cancha. A mis estudiantes les digo de que nosotros podemos leer la palabra de Dios, podemos encontrar el significado, pero las normas están ahí. Si yo tengo la escritura, el catecismo de la iglesia, otros escritos de la iglesia o por ejemplo escritos de los padres apostólicos, créanme que si utilizamos esa herramienta nos vamos a mantener dentro de la cancha. Cuando usted mira jugar a un jugador famoso como Messi, como Cristiano Ronaldo, ellos pueden hacer las jugadas mientras estén dentro de las reglas del fútbol y dentro de los parámetros, dentro de las líneas. Pero ¿qué pasa cuando se comete una falta? ¿Qué pasa cuando el balón sale de las líneas? Pues hay que volver a meter el balón dentro de la cancha. De igual forma, nosotros como catequistas debemos de mantenernos dentro de la cancha para no salirnos fuera de las líneas o en muchos casos nos podemos salir hasta del estadio. Entonces es importante que mantengamos nuestra interpretación y por eso necesitamos las herramientas y las repito una vez más, la escritura, el catecismo de la iglesia, otros documentos eclesiales, escritos de los padres apostólicos, escritos de los padres de la iglesia, aquellos que han recibido el título de doctor de la iglesia. Cuando nosotros hagamos un tema, tratemos de tener todas estas herramientas y una vez más, les puedo decir que nos vamos a mantener dentro de la cancha. Pero ahora, quiero compartir con ustedes 4 conceptos que puede poner en práctica desde el día de hoy. Y voy a utilizar palabras técnicas que no debe de tenerle miedo, sino al contrario. Estas palabras técnicas que pueden sonar medio raras nos van a ayudar a ser mejor catequista y expositor de la palabra de Dios. Número 1. Quiero que entienda la palabra perícopa. Cuando hablamos de perícopa, estamos hablando de una porción de versículos. Esto lo he comentado en otros videos cuando nuestros ministros leen la palabra de Dios, por ejemplo el Evangelio, es una perícopa, queriendo decir que es una porción. Y de esa porción de versículos nos dan una interpretación a lo que nosotros llamamos homilía. Nosotros podemos utilizar esa técnica. Por ejemplo, voy a ir a Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10. Si usted tiene la versión latinoamericana, que es la que estoy utilizando, vamos a ver que del versículo 1 al versículo 10 es una perícopa, es decir, es una porción de versículos dentro del Evangelio de San Lucas y dentro del capítulo 19. Y así en toda la escritura usted va a ver capítulos y dentro de esos capítulos va a haber porciones y a esas porciones se le llama perícopa. Entonces cuando uno comienza a estudiar la palabra de Dios, porque esta técnica es para el estudio, para la preparación, no hay que confundir como elección divina que nosotros nos enfocamos especialmente en el Evangelio o en otra parte de la Escritura y dedicamos esa lectura para nuestra oración. Esta técnica que yo estoy mencionando en este momento es aparte de nuestra oración. Es el momento en la que nosotros vamos a estudiar, vamos a preparar un tema para poderlo transmitir a nuestros hermanos. Entonces, primer punto, hay que seleccionar una perícopa para poderla estudiar. Y voy a leer del versículo del 1 al 10 para que tengan esta idea. San Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. Había ahí un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos y muy rico. Quería ver cómo era Jesús, pero no lo conseguía en medio de tanta gente, pues era de baja estatura.
Entonces se adelantó corriendo y subió a un árbol para verlo cómo era cuando pasara por ahí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y dijo a Zaqueo: baja enseguida, pues hoy tengo que quedarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Entonces todos comenzaron a criticar y a decir: se ha ido a casa de un rico que es un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente a Jesús: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y a quienes les haya exigido algo injustamente, le devolveré 4 veces más. Jesús pues dijo con respeto a él: hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también este hombre es hijo de Abraham. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Acabo de leer una perícopa, una porción de versículos. Ahora, yo ya leí esta porción de versículos. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Se puede aplicar la segunda técnica, que es izquierda a derecha. Recuerde, izquierda a derecha. Quiere decir que usted puede comenzar a leer desde antes del capítulo 19. Puede comenzar del capítulo 18 o irse hasta el primer capítulo de Lucas. Luego puede ir más allá del capítulo 19. Puede ir al capítulo 20. Entonces eso se le llama de izquierda a derecha. Para entender una porción de la palabra de Dios, a lo que técnicamente se le conoce como perícopa, necesitamos ir hacia atrás, hacia en medio y hacia adelante para poder entender todo el contexto. Cuando yo expongo la palabra de Dios, yo únicamente me voy a dedicar a leer y a explicar estos versículos. Pero en mi estudio, para yo entender mejor, para poder transmitir mejor, mi trabajo es leer antes, durante y después de lo que acabo de leer, y a eso se le llama de izquierda a derecha. ¿Por qué es importante? Porque si no lo hacemos, a veces no podemos entender bien estos 10 versículos, y nuestro trabajo es entenderlo bien para explicarlo de una forma adecuada y poder exprimir la palabra de Dios. ¿Sabe qué es lo que veo en muchas ocasiones? Es de que a veces ni se menciona la palabra de Dios, sino se comienza a exponer supuestamente la palabra de Dios, pero únicamente estamos transmitiendo nuestros pensamientos, nuestras ideas. En otras ocasiones puede ocurrir que solamente leo un versículo y me voy de ahí y comienzo a decir cosas que no tienen nada que ver con el versículo. O si digo algo del versículo, puede existir el error de sacarlo fuera de contexto. Y lo que nosotros necesitamos como expositores, como catequistas, es transmitir esta palabra, porque cuando esta palabra se transmite, cuando esta palabra se extrae y la exponemos, créame que hay poder la palabra de Dios para que el corazón de nuestros hermanos comience a palpitar, porque esta es la palabra de Dios que cambia. Esta es la palabra de Dios que consigue conversiones. Esta es la palabra de Dios, como por ejemplo en el caso de San Agustín, cuando fue a leer el libro de Romanos, y cuando él leyó esa porción de la palabra de Dios, hizo estragos en su corazón, queriendo decir estragos que le botó el mundo que él tenía, el mundo oscuro que él vivía, porque la palabra de Dios viene a confrontarnos, viene a darnos arrepentimiento, pero a encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo, y todas esas tinieblas se derrumban porque la palabra de Dios tiene poder. Y nosotros debemos de colaborar con nuestros ministros, con nuestro Señor Jesucristo, para que nuestros hermanos, cuando escuchen esa palabra que es esta, que transforma, que da vida, su corazón comience a cambiar. Hay una diferencia entre que una gente salga emocionada a que una gente salga arrepentida, dispuesta a seguir, ¿qué? Convirtiendo su corazón a nuestro Señor Jesucristo. No nos interesa la emoción, porque para eso están los motivadores que te van a motivar. Nosotros no somos motivadores, somos expositores y catequistas que transmitimos el mensaje de Dios. Vamos a resumir estos 2 puntos. Número 1, selecciona una perícopa. Número 2,
Cuando ya hayas leído, aplica la estrategia de izquierda a derecha. Ahora, número 3, lo recomiendo. Yo acabo de leer en la versión latinoamericana, pero yo te recomiendo que leas otras versiones, las mismas o los mismos versículos, la misma perícopa, pero en diferentes versiones para ver si encuentras algunas palabras claves que te llamen la atención. Y a las palabras claves, que ya sería la número 4, se le llama léxico sintáctico. Es decir, mientras tú estás leyendo otras versiones, vas a encontrar palabras que te llamen la atención dentro de la perícopa. ¿Y qué es lo que vas a hacer? El estudio de esa palabra, a lo que en la teología se le llama léxico sintáctico. Y voy a dar un ejemplo. Aquí en la palabra de Dios, en la versión latinoamericana de San Lucas capítulo 19, sabemos que Zaqueo sube a un árbol, y eso lo dice la versión latinoamericana. Pero si voy a la versión de Jerusalén, en vez de decir árbol, dice sicamoro. Cuando yo vi esa palabra sicamoro, estudié esa palabra y encontré que el sicamoro era un tipo de material que se utilizaba en Egipto para construir los ataúdes de muerto. Y no tengo que decir ataúdes de muerto, es un ataúd donde colocaban a los cadáveres. Y este sentido yo pude ver en la palabra de Dios de que Zaqueo, cuando subió al árbol, estaba prácticamente abrazando su ataúd en vida. Y esa idea me ha funcionado, es decir, para la gloria de Dios, cuando predico a jóvenes, por ejemplo, que a veces andan abrazando el ataúd antes de tiempo y están en vida. Cuando andan en pandillas, cuando andan tomando alcohol, cuando toman alcohol y manejan, eso es abrazar el ataúd en vida. Entonces, cuando tú haces estos ejercicios, estas técnicas que se ocupan en la teología, tu mensaje puede ser más profundo y sobre todo vas a colaborar a crear discípulos para nuestro Señor Jesucristo. Quiero resumir ahora sí estos 4 consejos. Selecciona una perícopa. Léela. Número 2. Aplica la estrategia de izquierda a derecha. Leer antes, durante y después. Si comienzas en el capítulo 19, lee antes. Ya leíste los 10 versículos. Lee después para que entiendas mejor toda esta parte de la perícopa. Número 3. Lee diferentes versiones porque te va a llevar a la número 4, palabras claves, que es léxico sintáctico, y esas palabras le pueden dar un mensaje más profundo al mensaje que Dios quiera que tú compartas. Se despide de ti, tu amigo, tu hermano, Gabriel Castillo Molina, y recuerda que la doctrina no es aburrida, sino es poder de Dios para aquel que se deja guiar por el Espíritu Santo, estudiar la doctrina tal como lo manda la Iglesia Católica. Dios te bendiga.